Soy Linda. Mi primer trabajo después de la universidad fue como asistente de un abogado en una empresa de comercio. Siempre estaba ocupado, con teléfono sonando sin parar. Me encantaba el ritmo rápido. Me mantenía alerta. Mientras todavía estaba aprendiendo a desenvolverme, conocí a Jeremy. Él trabajaba en el departamento de compras, cerca de nuestras oficinas legales. Lo vi discutiendo por teléfono sobre un envío retrasado. Al colgar, me vio observándolo y dijo, proveedores, poniendo los ojos en blanco. ¿Día difícil?, le pregunté con una sonrisa. Aquí todos los días son una batalla, respondió. ¿Eres nueva? Sí, empecé esta semana. Soy Linda. Jeremy. Bienvenida a la locura. No dejes que el caos te asuste. Empezamos a almorzar juntos porque era más fácil moverse en la gran cafetería con alguien que conociera el lugar. Jeremy era fácil de hablar, tenía un ingenio agudo y era honesto con sus opiniones. Un almuerzo se convirtió en muchos. Y pronto, empezamos a salir a tomar algo después del trabajo. Nuestras conversaciones pasaron de temas de trabajo a cosas más personales. Supe que era hijo único, adorado por su madre, pero que lo regañaba por no cumplir con su potencial. Aún no has conocido a mi mamá, pero prepárate cuando lo hagas, me advirtió Jeremy una noche. Tiene esta idea de la mujer perfecta. Y créeme, nadie es lo suficientemente buena. Nuestra amistad pronto se volvió romántica. Después de un año de salir juntos, Jeremy me propuso matrimonio. La boda fue sencilla, pero perfecta para nosotros. Compramos un apartamento juntos con los ahorros de mi abuela. La vida con Jeremy era mayormente tranquila, con ocasionales discusiones sobre cosas pequeñas como quién olvidó comprar leche o a quién le tocaba limpiar. Nada muy serio, solo cosas normales de pareja. Entonces, un día, todo se sintió diferente. Siempre estaba cansada y hasta el olor del café, que me encantaba, me daba náuseas. Una mañana, luchando por levantarme de la cama, decidí que ya era suficiente. Hice una cita con mi doctora, pensando que podría tener gripe. Mientras esperaba, hojeaba una revista sin realmente leerla. Finalmente, me llamaron. La doctora María siempre era directa. Después de algunas preguntas y pruebas, me dio la noticia. Bueno, Linda, están en orden las felicitaciones. Estás embarazada. Repetí, sintiéndome sorprendida. ¿Estás segura? Bastante segura. La doctora María sonrió, entregándome los resultados de las pruebas. Pero tienes que tener cuidado. Tu cuerpo muestra algunas señales de advertencia. Nada demasiado grave, pero necesitas descanso y menos estrés. Asentí, mi mente dando vueltas, asterisco embarazada, asterisco. ¿Cómo reaccionaría Jeremy? No podía decírselo por teléfono. Necesitaba ser cara a cara. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Jeremy en el sofá, mirando su teléfono. Jeremy, necesitamos hablar, dije, con la voz temblorosa. Fui al doctor hoy. Vamos a tener un bebé. La expresión de Jeremy cambió. No fue la reacción que esperaba. ¿Un bebé, Linda? Esto no es el mejor momento. Ni siquiera hemos viajado como planeamos. Y un bebé es un cambio enorme. Sentí un dolor en el corazón. Sé que es inesperado, pero también es algo asombroso, ¿verdad? Vamos a ser padres. Jeremy se pasó las manos por el cabello, una señal de que estaba estresado. No lo sé, Linda. Es demasiado pronto. ¿Para formar una familia conmigo?, pregunté, sintiéndome herida. No, no es eso. Solo pensé que tendríamos más tiempo. Así fue como la conversación dio vueltas en círculos. Jeremy decía que era mal momento, y yo intentaba destacar lo positivo. Al final, Jeremy se cerró, y yo me quedé sintiéndome sola con una noticia que debería habernos unido,
pero que parecía estarnos separando. Al día siguiente, hablé con mi jefe, el señor James. Necesitaba algunos ajustes debido a las órdenes del doctor. Señor James, necesito pedir un cambio. Estoy embarazada y hay algunas complicaciones. ¿Podría trabajar desde casa? El señor James, que siempre fue más comprensivo de lo que pensé, no dudó en responder. Claro, Linda. Prepararemos todo lo que necesites en casa. Cuídate y cuida al pequeño. Al llegar a casa ese día, esperaba que Jeremy se hubiera ablandado un poco. Pero cuando le conté sobre el acuerdo para trabajar desde casa, su reacción fue fría. Entonces, ¿ahora solo vas a estar en casa? ¿Y qué pasa con todos los planes que teníamos? Pensé que te alegrarías. Encontré una forma de reducir el estrés, dije, tratando de mantener la calma. Linda, no estás escuchando. Te dije que es demasiado pronto para todo esto, respondió Jeremy, molesto. Esa noche me fui a la cama temprano, sintiendo cómo crecía la distancia entre nosotros. Mientras yacía allí, la realidad de mi situación me golpeó. Este viaje sería más difícil de lo que pensaba. El aire en nuestro apartamento se sentía más pesado cada día, como si una nube nos cubriera, aun cuando el sol brillaba afuera. El afecto de Jeremy parecía desvanecerse rápidamente. Se volvió más distante y molesto con los pequeños cambios en mi vida debido al embarazo. Decía que se sentía descuidado, como si estuviera en segundo plano detrás de mi salud y las necesidades del bebé. Su madre, la señora Richard, no ayudaba en nada. Una tarde me llamó, su voz tan fría como el invierno. Linda, este niño no es en el momento adecuado. Deberías concentrarte en apoyar a Jeremy, no en arrastrarlo a la paternidad. Apreté el teléfono con más fuerza, luchando contra las lágrimas. No es como si hubiera planeado esto sola, señora Richard, es nuestro hijo, no solo mío. Hay opciones, sabes, y estás eligiendo la más egoísta, dijo, sus palabras cortantes. Como si eso no fuera suficiente, el comportamiento de Jeremy cambió aún más. Su colonia estaba mezclada con otro aroma, un perfume femenino, desconocido y dulce, impregnado en su ropa. La primera vez que lo olí, me convencí de que era una confusión en la tintorería. Pero luego sucedió una y otra vez. También comenzó a quedarse fuera hasta tarde, murmurando sobre ponerse al día con el trabajo, y sus fines de semana de repente estaban llenos de viajes de negocios. Era demasiado para ser una coincidencia. Me mordí la lengua, sin querer creer lo peor, pero la duda ya se había sembrado. Ese sábado, cuando Jeremy mencionó otro viaje de negocios, busqué a Eric, un viejo compañero de clase que ahora trabajaba como detective. Nos reunimos en un pequeño café donde podíamos hablar en privado. Eric deslizó una carpeta por la mesa hacia mí. Tengo lo que pediste, Linda. ¿Estás segura de que quieres ver esto? Asentí, incapaz de hablar, y abrí la carpeta. Las fotos eran claras e inconfundibles. Ahí estaba Jeremy, y con él, otra mujer. La reconocí de su oficina, una nueva empleada que había mencionado en una ocasión. Linda, lo siento, dijo Eric en voz baja. También hay video. Es consistente. Mi corazón se hundió hasta los pies. Gracias, Eric. Necesitaba saberlo. Fui a casa sintiéndome entumecida, cargando la carpeta como si estuviera hecha de plomo. Al girar la llave en la cerradura, la puerta se abrió. La señora Richard estaba allí, su rostro retorcido en desaprobación. Vine a ver cómo estás. Jeremy dice que está preocupado por ti. Tan sola aquí. Sus ojos se movían con sospecha. Sé lo de Jeremy. No está en un viaje de negocios. Está con otra persona, dije. Ella resopló, su defensa rápida y afilada. Lo estás alejando. Siempre enferma, quejándote, necesitando cosas. ¿Qué hombre quiere eso? Eso no es excusa para engañar, respondí,
sintiendo la ira crecer en mí. ¿Y piensas que tener a su hijo arreglará las cosas? Nadie en la familia quiere a este niño, Linda. Solo tú. Sus palabras fueron como un golpe físico. Lárgate, dije, con la voz temblorosa. Ella levantó las manos y salió furiosa, azotando la puerta detrás de ella. El silencio después fue ensordecedor. Me senté en el sofá sintiéndome entumecida y vacía. 30 minutos se sintieron como una eternidad, cada segundo pasando con un dolor pesado que reflejaba la punzada en mi corazón. Mi mente estaba en un torbellino, pero una determinación temerosa se apoderó de mí. Tenía que enfrentar a Jeremy y ver la verdad con mis propios ojos. Eric me había dado todos los detalles que necesitaba. De Grandview, habitación 546. Su voz estaba llena de un profesionalismo reacio. Mis manos temblaban levemente mientras estacionaba el auto y entraba al lobby del hotel. Con el estómago revuelto, tomé el ascensor, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos con cada piso que pasaba. Cuando las puertas se abrieron, salí a un pasillo iluminado y alegre, demasiado para lo que estaba a punto de hacer. La habitación 546 estaba justo al final del pasillo. Al acercarme, escuché risas y el tintineo de copas. Mi mano tembló al tocar la puerta. Debe ser el servicio de habitaciones con el champán, oí decir a una mujer, alegre y despreocupada. Después de unos segundos que se sintieron como horas, la puerta se abrió. Jeremy miró, su expresión cambiando de anticipación a shock en un instante. Linda, ¿qué haces aquí? Ya sé todo, Jeremy, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Sin esperar una invitación, lo empujé y entré en la habitación. La escena que me recibió fue como una bofetada. Allí estaba ella, su amante, medio vestida y tratando de cubrirse, como si la modestia significara algo en ese momento. Jeremy se recuperó de su sorpresa inicial, y su expresión se endureció. ¿Por qué estás aquí, Linda? ¿A espiarme? ¿A rogarme? No, Jeremy. Estoy aquí para ver la verdad, respondí, con la voz firme a pesar del torbellino en mi interior. Su mirada se oscureció mientras yo contenía una risa amarga que quería escapar de mi garganta. Vine por la verdad, algo de lo que claramente no sabes nada. Él bufó, dando un paso hacia mí. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Ya no soy feliz contigo. Siempre estás tan envuelta en ti misma y en ese bebé. Su amante, ya algo más vestida, sonrió con desdén y añadió. Tal vez si le prestaras más atención a él, no estaría conmigo. Sus palabras dolieron, pero fue su asentimiento, la mirada cómplice que le dio, lo que torció el cuchillo más profundo. Sí, deberías darnos las gracias. Solo estamos esperando que nazca tu bebé. Luego podré seguir adelante como quiero. La habitación giró a mi alrededor, y un dolor agudo atravesó mi abdomen. Me doblé, jadeando, el shock y el dolor mezclándose en una náusea abrumadora. Jeremy, creo que algo anda mal, logré decir, mi voz apenas un susurro de desesperación. Por favor, llama a una ambulancia. Él y su amante intercambiaron una rápida mirada de indiferencia. Luego, él se volvió hacia mí. Probablemente solo estás exagerando. Como siempre. Se vistieron rápidamente, pasando por encima de mí como si yo fuera solo otro obstáculo en su camino. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue la puerta cerrándose, su clic resonando ominosamente en la fría y vacía habitación. Desperté con la voz suave pero urgente de una mucama tratando de despertarme. Señora, ¿me oye? Su rostro se enfocó borrosamente mientras parpadeaba para disipar la oscuridad que nublaba mi visión. El dolor seguía allí, un dolor sordo que parecía resonar en todo mi cuerpo. ¿Dónde estoy? Mi voz sonaba ronca, extraña incluso para mis propios oídos. Sigue en la habitación del hotel, querida. La encontré en el suelo. Ahora mismo estoy llamando a una ambulancia, dijo, cumpliendo su palabra.
Lo siguiente que recuerdo es que me llevaban por la sala de emergencias. Las luces del hospital eran intensas, cegadoras, mientras enfermeras y médicos se arremolinaban a mi alrededor. Sus voces eran una cacofonía de preocupación que apenas podía comprender. Hicieron preguntas, demasiadas preguntas, pero todo en lo que podía pensar era en la traición y el dolor. Jeremy nunca apareció en el hospital, ni tampoco su madre. Las llamadas quedaron sin respuesta, y su silencio dolía más que cualquier herida física. Para cuando el médico vino con la noticia de que había perdido al bebé, la tristeza era tan pesada, tan abrumadora, que me consumía por completo. Apenas podía contenerme para no gritar. La pérdida no era solo una tragedia personal, se sentía como una injusticia, una en la que Jeremy, su amante y su madre habían tenido parte. Me habían abandonado, dejándome sola en mi momento más vulnerable. Amargura y rabia crecían dentro de mí como una tormenta. Después de lo que pareció una eternidad, el hospital me dio el alta. Conduje directamente a nuestro apartamento y comencé a empacar las cosas de Jeremy. Cada camisa que doblaba, cada calcetín que lanzaba en la caja era como cortar un lazo. Con sus pertenencias amontonadas en el maletero de mi auto, conduje hacia la casa de la señora Richard. No me molesté con las cortesías. Descargué sus cosas directamente en el camino de entrada, dejando que cayeran donde fuera. No toqué la puerta. Simplemente entré. La señora Richard estaba sentada en la sala, con una expresión de resignación en su rostro. Sabía por qué estaba allí. Linda, empezó, con tono cansado. Deberías irte. Llévate la poca dignidad que te queda. ¿Dignidad? Reí, pero sin pizca de humor. ¿Crees que vine aquí para recibir una lección de dignidad de ti? Es mi hijo. Lo apoyo, y él estará mejor sin ti, dijo con frialdad. Tiene excelentes abogados. Solo te harás daño a ti misma con esto. Algo se rompió dentro de mí. ¿Te importa siquiera que tu nieto haya muerto? ¿Que tu hijo me dejara sola en un hotel para perder a su hijo? Su mirada se desvió, incapaz de encontrarse con la mía. Es una situación difícil. Está hecho, Linda. Di un paso hacia ella, con la voz baja y firme. ¿Cómo te sientes, como madre, sabiendo lo que pasó, sabiendo que perdiste a tu nieto? No respondió, solo apartó la mirada, dejando ver una grieta en su fachada compuesta. Nos veremos en la corte, dije, las palabras cargadas de promesa. Puedes decírselo. Dando media vuelta, la dejé allí sentada, sola con el peso de sus decisiones. Mientras caminaba de regreso a mi auto, el aire fresco se sentía afilado contra mi piel, pero mi camino nunca había estado tan claro. Lucharía no solo por mí, sino por la vida que se perdió y por la verdad que merecía ver la luz del día. Al entrar al juzgado, sentí todas las miradas sobre mí. O tal vez solo era el peso de lo que estaba a punto de suceder. Mi mejor amiga de la universidad, Lauren, estaba a mi lado. Se había convertido en una verdadera fiera en la sala de audiencias, conocida por destruir hasta la defensa más preparada. Cuando le conté todo a Lauren, no dudó ni un segundo. Yo me encargo, Linda, y no te preocupes por los honorarios. Esta va por mi cuenta, dijo con una voz feroz y tranquilizadora. Nos sentamos en nuestra mesa, los papeles ordenados cuidadosamente, las pruebas listas. Frente a nosotras, Jeremy y su amante parecían confiados, con una arrogancia que me irritaba. Cuando comenzaron los procedimientos, su abogado pintó una imagen de mí como alguien inestable, rota por el dolor y fabricando historias. La demandante ha sufrido un inmenso estrés emocional, lo cual la ha llevado a hacer estas acusaciones descabelladas. No hay evidencia sustancial de ninguna infidelidad o conducta indebida por parte de mi cliente. Cuando llegó nuestro turno, Lauren se levantó, su presencia imponiéndose en la sala. Su señoría, no solo tenemos evidencia sustancial, sino que también tenemos testigos que corroborarán todo lo que mi cliente ha afirmado. Presentó las fotos primero, pruebas claras e innegables del romance, que fueron pasadas al juez y finalmente al consejo contrario,
cuyo rostro palideció al verlas. Luego, Lauren reprodujo el video del hotel. La sala quedó en silencio mientras la escena se desarrollaba. Primero, se me veía entrando al hotel. Después, Jeremy y su amante, riendo y abrazándose, saliendo del hotel sin una pizca de preocupación. Pero eso no es todo, continuó Lauren. Llamó a la mucama que me encontró a declarar. Su testimonio fue simple pero poderoso, la encontré en el suelo, inconsciente. Ellos ya se habían ido. Podría haber muerto. El rostro de Jeremy se puso blanco, y su amante no podía mantenerse quieta, con su pierna moviéndose nerviosamente. Cuando les dieron la oportunidad de responder, Jeremy se levantó, su voz temblorosa. Esto no es lo que parece. Estábamos asustados y confundidos. ¿Asustados? ¿Así que dejas a tu esposa embarazada inconsciente en el suelo? Lauren le disparó de vuelta, su tono helado. El juez tomó en cuenta todo, el peso de las pruebas, los testimonios. Después de lo que pareció una eternidad, habló, encuentro a favor de la demandante, Linda Richard. La evidencia de infidelidad y negligencia es abrumadora. Estoy otorgando una división de activos con 60 y 40, así como una compensación financiera por el sufrimiento emocional causado por las acciones de los demandados. Cuando salíamos de la sala del tribunal, Lauren me dio un suave codazo, con un brillo victorioso en sus ojos. ¿Qué te parece eso para hacer justicia? Logré esbozar una pequeña sonrisa, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Gracias, Lauren. No podría haberlo hecho sin ti. La vida había empezado a volver lentamente a la normalidad después de todo el drama en la corte. El peso del juicio se había levantado, pero las cicatrices permanecían. Cada día era un paso adelante, un avance hacia la sanación. Con el apoyo de Lauren y mi determinación, compré un pequeño apartamento y, con cada mueble nuevo y cada cuadro colgado, me alejaba un poco más de mi tormentoso pasado. La única sombra en mi nuevo comienzo era ver a Jeremy y a su amante en el trabajo, un constante recordatorio de la traición. Una tarde, mientras revisaba algunos expedientes legales, mi teléfono vibró con un número que no veía desde hacía tiempo. Era la madre de Jeremy, la señora Richard. Linda, ¿podríamos encontrarnos? Necesito hablar contigo, dijo, con la voz temblorosa. Dudé. Los recuerdos de nuestro último encuentro pasaron rápidamente por mi mente. ¿Por qué debería reunirme contigo, señora Richard? Es sobre Jeremy y tu empresa. Por favor. No te lo pediría si no fuera importante. La curiosidad y un poco de lealtad hacia la empresa que me había apoyado me hicieron aceptar. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de miradas indiscretas. Ella parecía desgastada, sus ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Jeremy, ya no es el chico que crié, comenzó, evitando mis ojos. Él y esa mujer están planeando estafar a la empresa, vender activos, y quieren sacarme de mi propia casa. Sus palabras colgaron pesadas entre nosotras. Aún estaba procesando todo cuando ella tomó mi mano, su agarre sorprendentemente firme. Por favor, eres la única en quien puedo confiar para detener esto. La súplica en sus ojos era real, pero también lo era mi resistencia. Señora Richard, los problemas de su familia ya no son asunto mío. No es solo la familia, Linda. Es tu empresa también. Están planeando algo grande. Podría arruinarlo todo. Su urgencia tocó una fibra sensible. Después de todo, yo era parte de esa empresa. Me había dado una oportunidad cuando recién había salido de la universidad, y muchos de mis colegas eran como familia para mí. Está bien, investigaré un poco, cedí, más por la empresa que por ella. De regreso al trabajo, comencé a investigar discretamente. Revisé registros y contratos, siguiendo el rastro de las transacciones en las que estaban involucrados Jeremy y su amante. No tardé mucho en notar irregularidades. Los números no cuadraban. Los bienes estaban siendo adquiridos a precios inflados, muy por encima del valor de mercado.
Armada con pruebas, me dirigí a la oficina del director. Al colocar los documentos en su escritorio, observé cómo sus ojos se entrecerraban mientras examinaba la evidencia. Esto es grave, declaró el señor James con franqueza, levantando la vista hacia mí. Yo me encargaré de esto de ahora en adelante. Gracias, Linda. Puede que haya salvado a esta empresa de una pérdida significativa. Al salir de su oficina, sentí una mezcla de alivio y anticipación. Al pasar junto a Jeremy y su amante, escuché fragmentos de sus risas burlonas, pero yo sabía que había hecho lo correcto. Mi nuevo comienzo no solo se trataba de dejar atrás el pasado, sino de defender lo que era justo. Con el paso de los días, la empresa tomó medidas rápidas. Jeremy y su amante fueron investigados y se detuvieron las actividades fraudulentas. La compañía se salvó de un gran golpe financiero, y sentí un profundo sentido de justicia. No se trataba solo de venganza, era proteger el lugar y a las personas que me habían apoyado. En mi nuevo apartamento, seguí construyendo mi vida. Cada día me traía un poco más de paz, y con cada paso hacia adelante, me sentía más fuerte. La traición y la pérdida seguían allí, pero ya no me definían. Estaba avanzando, creando un nuevo capítulo en mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzada sobre el futuro. No pude evitar sonreír para mí misma. La justicia encontraba su camino, sin importar cuán retorcido fuera el camino. Después de exponer a Jeremy y su amante, se llevó a cabo una investigación a fondo en la empresa. Fui llamada a testificar en varias ocasiones, detallando cada discrepancia y transacción irregular que había descubierto. La sala del tribunal se convirtió nuevamente en un escenario familiar, pero esta vez me mantuve firme, respaldada por la verdad y la abrumadora evidencia que sustentaba nuestras acusaciones. Las batallas legales fueron intensas y agotadoras. Jeremy y su amante enfrentaron las consecuencias de lleno. La compañía, habiendo sufrido pérdidas potenciales significativas, persiguió justicia implacablemente, culminando en una demanda millonaria contra ellos. El veredicto fue, como se esperaba, culpable. La decisión del tribunal les prohibió ocupar posiciones ejecutivas en el futuro, un final apropiado para sus fechorías corporativas. En medio de todo el caos, mi carrera tomó un giro inesperado pero bienvenido. La empresa reconoció mis esfuerzos y me ascendió a abogada senior, un reconocimiento que vino acompañado de una significativa recompensa. Una tranquila tarde, mientras organizaba archivos en mi nueva oficina, un espacioso despacho con vista al horizonte de la ciudad, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un número que no había visto en mucho tiempo. Era la señora Richard. Linda, soy yo, su voz se escuchó, teñida de humildad, un contraste marcado con nuestros últimos encuentros. Quería darte las gracias por salvar mi hogar de ser vendido. Su gratitud era genuina y, a pesar de todo, sentí una punzada de compasión por ella. De nada. Hice lo que sentí que era correcto, respondí. Hubo una pausa, un momento de silencio antes de que añadiera. Me equivoqué contigo, Linda, muchísimo. Solía pensar que no merecías a mi hijo, pero he llegado a darme cuenta de que él no te merecía a ti. Sus palabras, inesperadas y sinceras, me tomaron por sorpresa. Gracias por decir eso. Significa más de lo que te imaginas. Colgué el teléfono sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era el cierre que nunca supe que necesitaba. Por fin, estaba lista para dejar todo atrás y seguir adelante. ¿Podríamos reunirnos? Me gustaría disculparme adecuadamente, cara a cara, sugirió, con un atisbo de esperanza en su tono. Consideré su petición. Está bien, señora Richard, nos reuniremos. Acordamos vernos en una cafetería tranquila, un terreno neutral para lo que sería una conversación franca. Sentada frente a ella, noté los cambios que los meses habían traído. Ya no tenía aquella actitud altanera, en su lugar, había una reflexión sobria. Linda, lo siento por todo. Estaba cegada por mis propias expectativas, mis propios deseos para Jeremy, comenzó, su voz temblando levemente.
Asentí, dándole espacio para continuar. Sé que no fue fácil para ti, y yo lo hice aún más difícil. Ahora veo que hiciste lo correcto, no solo por ti, sino por todos los involucrados. Su honestidad era desarmante. Gracias por tu disculpa. Ha costado mucho llegar hasta aquí, pero la aprecio, respondí con sinceridad. Hablamos durante un buen rato, compartiendo pensamientos y sentimientos que habían estado guardados por demasiado tiempo. Al final de nuestra conversación, había una sensación de cierre. Aunque el pasado no podía cambiarse, había un entendimiento mutuo y un respeto que antes no existían. Al salir de la cafetería, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La vida me había puesto muchos retos, pero los enfrenté de frente y salí fortalecida. El futuro, antes nublado de incertidumbre, ahora parecía brillante y lleno de posibilidades. Con mi carrera encaminada y mis demonios personales enfrentados, estaba lista para abrazar lo que viniera. No pude ver la verdad. Siempre fuiste la persona más fuerte, y admiro profundamente eso, confesó ella, sin mirarme a los ojos. Ha sido un viaje difícil para todos, reconocí, mi voz firme, pero tu disculpa está aceptada, señora Richard. Hablamos más sobre la vida y las lecciones aprendidas. Estaba claro que no seríamos amigas, pero había un respeto mutuo, un fino hilo que conectaba nuestra historia compartida. Al salir de la cafetería, sentí que sus palabras habían disipado algunas sombras del pasado. Caminé de regreso a mi oficina, pasando junto a los escritorios ahora vacíos de Jeremy y su amante, un recordatorio del obstáculo que había evitado. Su risa ya no resonaba en los pasillos. En su lugar, mis propios pasos marcaban un ritmo constante hacia el futuro.